es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde no hay lugar común con Nachely Ramírez. Nachely, qué gusto Encantada, Ricardo. en tenerte aquí. No hay lugar común. Te acaban de nombrar presidenta, ¿se dice presidenta o presidente de la Comisión? ¿Presidenta? Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Así es. Fue un curso complicado, abrupto, y vamos a hablar de eso, pero en un momento. Yo antes quiero hablar un poco de quién eres tú, de cuáles son los fundamentos de tu biografía. Y comienzo con lo siguiente. Usted es raza, nació en Peralvillo. Peralvillo es el barrio. Así es, nací en Peralvillo, crecí en Peralvillo y rodeada, no nada más ahí, ahí vivían mis abuelos maternos, pero mi abuela paterna vivía a un costado de Lecumberri, en Las Tecas. Tu padre te llevaba a la Lagunilla, te hacían pasear por la Alameda en época de Reyes. Tu padre es un universitario muy reconocido, un economista muy respetado, pero entendía bien lo que era ponerles raíces en la ciudad y en el país. Claro, yo creo que ahí hubo dos apuestas. Uno, él es un ejemplo de la movilidad social de entonces en este país, huérfano muy chico, hijo de costureras y el primer profesionista de su familia. Hijo de costureras. Es el primero que va a la universidad. Es el primero que va a la universidad. ¿Qué habrá sido? ¿Sobre 68? Antes. Él entró a la universidad. Él primero, como cualquier persona en esa época que no tenía recursos, estudió a la normal. Tenías que primero trabajar y luego pensar que podías estudiar la educación superior. Estudió a la normal, ahí conoció a mi mamá y se casaron muy jóvenes. Y mi maestro y mi papá después, bueno, estudió eso, pero rápidamente lo corrieron con el movimiento de Otón Salazar en los 50, 58, 58. Es de los revoltosos, del primer movimiento magisterial. Ahí ya te estaban sembrando. Ahí ya te estaban haciendo rebelde. Así es, rebelde sin causa. No, tan rebelde que me dicen que en la prepa 6 lo tuyo era el afro y la bailada. Así es, totalmente. ¿Cómo eran los? Bueno, a ver, dime de qué te estaba ríes. yo, que así era. Formaba parte yo del comité de lucha Prepa 6, pero era de las, digamos, de la parte más cultural y light, ¿no? O sea, ¿no eras banda pesada? Yo creo que sí, siempre fui banda pesada, pero de todos modos me gustaba bailar. Y hay una parte de tu biografía que siempre es difícil de explicar. Te metiste a medicina. Sí. Y casi acabaste. Pregunta, ¿por qué a medicina y por qué casi acabaste y no acabaste? Fíjate que por descarte. ¿Cómo? O sea, estás hablando de que yo... O sea, podía ser artista, cirquera... Siempre decía, tengo que hacer algo por la gente, y luego veía a mis pares y decía, no, yo no quiero rollo, hagamos algo práctico. Yo venía además de ese tipo de trabajo social y comunitario. Entonces dije, a ver, algo que sirva. ¿De dónde venías? O sea, estás hablando que en la prepa, ¿qué trabajo social y comunitario? No, pues yo fui a Chiapas desde los 15, 16 años de la mano de línea de masas y de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, fuiste maoísta. Yo creo que sí. Muy jovencita. Muy jovencita. ¿Se te quitó? Sí. Sí, ok. Bueno, se me quitaron algunas cosas, pero fíjate que no sabes. Por ejemplo, yo toda mi vida he sido educadora y la gente de repente cuando ve yo soy mucho de muchos grupos, ¿no? De grupos grandes. Entonces decía que cómo podía yo tener ese manejo de grupo. Y yo decía, es que, por ejemplo, hay una cosa que en ese entonces aprendimos que se llama la dirección en ausencia. Y es como puedes estar en un lugar y que no te vean, pero estás. Dejas presencia. Claro. Y viene el médico. Y entonces dices... Entonces dije, bueno, ingeniería no, y me quedó medicina. Entonces, economía como tu papá, no, derecho, no. Filosofía como mis amigos, no, sociología como mi hermano tampoco. Medicina. Medicina.
¿Y qué traías ganas de ser? ¿Cirujana, pediatra, fíjate que no, odontóloga? Medicina general para irme a Chiapas, tal cual te lo estoy diciendo. Entonces te estoy hablando de finales de los 70s. Querías redimir Chiapas. Te habría tocado estar ahí en el movimiento. Me habría tocado estar en lo que fue lo previo y las raíces previas de lo que fue el movimiento del ejército, porque fue en los finales de los 70s, ¿eh? No, principios de los 80. ¿Y con base religiosa? ¿Don Samuel en ese momento, teología de liberación, nada de eso? No, yo nunca. No era lo tuyo. No era lo mío. ¿Y te echaste toda la carrera de medicina? Me eché toda la carrera y ¿Alguien habrás curado en ese momento? Bueno, ahí conocí al papá de mi hija. Yo creo que es una parte importante para que entender por qué la terminé, ¿verdad? Es un médico. ¿Por qué no la terminaste? O por qué sí llegué hasta el final, ¿no? Ya. En el segundo momento, el segundo año, yo me di cuenta que yo no servía para médico. Me involucraba demasiado, hacía demasiado attach con la gente, ¿no? Tenías... Sí, mi primera clínica fue terrible porque había, me acuerdo entonces, un niño con cáncer, un jovencito, y yo no podía. O sea, yo llegaba, yo hacía mis prácticas y en la tarde llegaba y me quedaba ahí en el hospital 20 de noviembre. Y además ante la angustia de no puedo hacer nada. O sea, más monja que médico. Exacto, ¿no? Entonces dije, no sirvo para esto. Entonces di un giro sobre la investigación. Me metí al área de ecología humana en la Facultad de Medicina, empecé a ser ayudante, a ser adjunto, así terminé la carrera. Y cuando viene el asunto de hacer todo lo que son el servicio social, yo decido hacerlo haciendo una recuperación del movimiento médico del 66. Lo que surgió para hacer todo lo que es la corriente de medicina social en México. El lado político de la medicina. Y me metí al CICE. ¿Qué es el CICE? Era el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM. Y entonces empecé a hacer lo que soy la última generación de una especialización. Yo entré ahí porque era adjunta. Te volviste funcionario público. Me volví funcionario Y un día mandaste a volar la función pública. Cuéntanos por qué. Porque este es tu primer regreso a vivir del contribuyente, digamos. Sí, exacto. ¿Por qué mandaste a volar el servicio público? ¿Y cuándo fue? ¿Por qué fue? Básicamente fue una decisión tomada a partir de... Yo me embaracé grande. ¿Tu hija te sacó de la función pública? Mi hija... No fue una decepción, no fue un acto de corrupción, no fue fatiga, fue tu hija. Fue mi hija. Punto. Fue mi hija totalmente. ¿Y qué edad tiene tu hija hoy? Y ahorita tiene 22. O sea, ¿ya te da permiso de regresar? Ya me da permiso de regresar. No, yo creo que el permiso me lo di yo. O sea, mira, yo soy una convencida de que los niños, las niñas y los hijos crecen contigo, sin ti o a pesar de ti. Y en el caso de tu hija, ¿cuál de las tres pesa más? Y en ese caso, yo dije, la que se lo pierde soy yo. Y no me lo quería perder. ¿No te querías perder su infancia? No me lo quería perder. La función pública es muy absorbente. La función pública... ¿Es más absorbente para las mujeres? ¿Necesitas demostrar más? ¿Necesitas trabajar más tiempo? Sí, totalmente. Totalmente. Además, venía el cambio de sexenio y yo, la verdad, ya estaba cansada de... Vuelve a demostrar que eres buena, que eres honesta, que eres profesionista. Venían los recambios de equipo. Además, ¿no? A partir de los 2000 se te empieza a conocer, por lo que yo diría hoy es tu obra principal. Tu organización dedicada justamente a derechos de niñas y niños es una de las 4 más importantes que hay en el país. Siempre que hay un tema relativo a niñez, tú eres sospechosa de ser invitada, ¿no? Tienes opinión, sabes. ¿Cómo fue ese cambio hacia sociedad civil? O sea, ¿cómo se vive la funcionaria que tiene chofer, ¿no? Que tiene gastos de representación, que tiene secretaria, a la calle, arréglatelas como puedes y a ver si alguien te da un donativo. A ver, ¿cómo se vive bueno, eso? lo primero es que se vive como cualquier hijo de vecina que quiere hacer una empresa chiquita y vivir de lo que hace. ¿Una ONG y una empresa se parecen? ¿En qué se parecen? Al principio sí. Si en principio lo que tú haces es vender algo, si no, no sobrevives. Alguien vende libros, tú aquí vendes servicios, vendes lo social, porque si no, no sobrevives. ¿Por qué elegiste niños y niñas? Fíjate que no lo elegí, yo salí y era muy buena en cuestiones de adultos, en cuestiones de organización social, pero de repente, en el primer año yo dije, sola aquí no se puede, hay que buscar colectivos.
Y empecé a buscar a qué red o colectivo me metía. Yo tenía trabajo con mujeres, tenía trabajo en el ámbito agrario también. Tu hija estaba creciendo, tenía sensibilidad frente al tema infantil. Me encontré con una red que en ese entonces apenas estaba fundando, que era la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tenía 6 meses de empezar a fundarse y yo, en mi ignorancia, dije, ¡ay, qué bonito! Pues niños, ¿qué más puedo? ¿Cómo no voy a transitar tan bonito en una agenda de niños, no? Dije, pues sí, ahí hay un colectivo, además ha de ser como menos intenso que los otros colectivos, ¿no? ¿Y es menos intenso? No, es igual. Y bueno, y entender cómo se cocina una presidencia como la tuya, porque hay que decir que estuvo difícil. Muy difícil. Traíamos una presidenta muy mala, tengo que decírtelo. A esta señora Perla le bajó el perfil horrible a la comisión. Si yo me esfuerzo a pensar cuándo fue el último momento que a mí me cimbró el trabajo de esa instancia que ahora presides, pues debe haber sido el asunto del News Divine, en la época de Emilio Álvarez y Casa. Supervía. La Supervía también se metieron. Quizás no sé si se metieron bien, pero se metieron. Pero desde entonces está borrada. Te entregan un mueble al que le falta vida, al que le falta alma. Y la verdad, honestamente, ni yo, nadie, creíamos que una gente como tú iba a llegar. ¿Por qué llegaste? ¿Con quién hiciste amarres? O sea, ¿a quién le diste el beso del diablo? A ver, cuéntame. Yo creo que lo primero que hay que entender es que hicimos una apuesta colectiva. De repente empezamos a ver, venía el cambio, venía el cambio, venía el cambio. Plurales? La mayoría de las organizaciones de derechos humanos de la ciudad que además tienen impacto a nivel nacional. Decidieron que Perla ya no. Eso era una decisión. ¿Cuál era el argumento de sacar a la presidenta? Estaba cerrada la comisión para las organizaciones. Y cuando digo para las organizaciones no hablo de que estén ahí, hablo de la visión de derechos humanos y de defensa. Estaba cerrada quería decir que no te recibían si no hacías cita. Si alguien venía a poner una queja, le decían, haga usted la cita, ¿no? Por ejemplo. Era así. Sí, era así. ¿Vas a abrir esa puerta? Está abriéndose, claro. De los dos lados, digo yo. Esto es como las posadas. ¿Cómo es? O sea, están los de adentro y los de afuera. Los dos tienen... Oye, ¿y ahorita tú estás afuera o estás adentro? Yo estoy ahorita adentro. ¿Cómo se transita de sociedad civilera, ¿no? Línea de masas, rebelde, dedicada a, pues en fin, a como se pueda defender los derechos de los niños, otra vez a meterte en la oficina? Porque si hay un corsé en el funcionario público, tienes que llenarte protocolos, te van a tener que poner seguridad, te van a poner guaruras, vas a tener una corte diciéndote que es la más guapa, la más inteligente. A ver, ya sabes cómo es esto. Sí, y fíjate que en eso no me da temor. Hoy me preguntaban, porque yo hablaba de 4 años, me decían, ¿verdaderamente estás pensando en 4 años? Sí. Lo que aquí se dice, aquí se repite. Se repite. Estoy pensando en 4 años. Ojo, ahorita. Yo no estoy pensando más allá que eso. Si dentro de 3 años y medio vuelvo a venir, ya te puedo decir que traes un plan de trabajo a 4 años. A ver, 3 cosas que vas a hacer. 3. Abrir la puerta de la comisión. Bueno, eso se abre en 2 días. Okay. A las organizaciones sociales y también al gobierno. Ojo, también se dejaron de sentar con los legisladores, con los administradores, con el sistema de justicia. Hay que sentarse con ellos. A ver, empiezo con esta primera. La ciudad tiene una enorme cantidad de problemas. Si me meto a las cárceles, las violaciones de derechos humanos están al orden del día. Si voy a las delegaciones, si veo las decisiones, la verdad es que los aparatos de seguridad de la ciudad dejan mucho que desear, mucho que desear. Si abres la puerta se te va a inundar inmediatamente de expedientes. ¿Cómo se administra eso? Vamos a analizar caso por caso. ¿Tienes personal para hacer eso? Hay personal. Yo creo que finalmente es como la dirección importa. Y también importa el tipo de trabajo que vas a hacer y cómo redireccionas. Estás hablando de una institución muy grande. ¿Qué presupuesto tiene? Tenemos un presupuesto ahorita de 418 millones de pesos. La mayoría se va a personal. Somos alrededor de 700 gentes. Bueno, es la primera. ¿Vas a abrir la puerta a la segunda? La segunda es que voy a salir también. Y voy a aprovechar que exactamente la Constitución de la Ciudad de México nos da la oportunidad de hacer trabajo territorial. Tenemos que salir a las 16 demarcaciones, van a tener un espacio de la comisión. Ya no tengo que ir a Coyoacán para ya no vas a tener que ir ahí y además te tengo una noticia. Vamos a hacer algo que ahorita no se hace como lógica en la comisión y es mediación
y justicia restaurativa. Es decir, arbitraje. Construcción, exacto, arbitraje. es construcción de ciudadanía. No, lo que queremos es, y creo que ese es un buen pretexto, es, alguien me dice, es que, ¿cómo cambiamos la percepción de los derechos humanos? ¿Cómo cambiamos? Es decir, pues lo cambiamos cuando la gente sabe que es sujeta de derechos. Entonces, cuando entendamos y que la gente que va en el metro todos los días sepa que si está atorada 3 horas hay una violación a sus derechos, ¿no? Cuando lo sepa, lo que vamos a lograr es que ella misma nos diga que estamos para defender delincuentes. ¿Cuál es el tercero? ¿No? El tercero es ampliar la visión de lo que es, digamos, la atención integral. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? De repente tú dices, ay, a ti te pasó algo y el afectado eres tú. Entonces llegas y se te atiende a ti. No. Tenemos que tener una visión en donde el que tú estés afectado implica también que tu familia y muchas veces también tu contorno está afectado por tu afectación de violación. Está afectada su mujer, sus hijos. Niños. O sea, vas a ver el contexto, vas a atender el conjunto de los dolores. Digamos. De los dolores, claro. De las heridas. Señor Martí tiene una frase que me llama mucho la atención. Alejandro Martí, ¿te acuerdas aquel que dijo, si no pueden, renuncian? Que tuvo una tragedia con su hijo. Él decía que esto de los derechos humanos está bien, pero que en realidad lo que hace falta son humanos derechos. Y ha habido en ese discurso como la idea de que ustedes no se han dedicado a otra cosa que a sacar delincuentes y criminales de la cárcel. Y que la verdad gastamos mucho en ese tema. Hay toda una corriente social, yo diría numerosa, enojada con los defensores de derechos humanos. ¿Qué le dices a esa gente que dice que estamos viviendo lo que estamos viviendo por su fundamentalismo? Esa es la frase que yo he escuchado. Sí, yo lo sé. No, a ver, de entrada tú tienes un cúmulo de quejas que tienen que ver con exactamente la gente privada de su libertad y estos procesos, porque ellos sí saben, y el ambiente sí sabe, nosotros seguimos el debido proceso, ¿no? Y entonces es lógico que tú tengas esa carga, ¿no? Pero si la gente entiende que los derechos humanos hablan de la dignidad, si sabemos que también es una violación de derechos humanos que el que no tengas asegurado tu derecho al agua, ¿no? Lo que vas a hacer es empezar como en sentido contrario, ¿no? O sea, no solo es un tema de cuestiones penales. Claro que no. O sea, tiene que ver con algo que va más allá. Los niños, por ejemplo, no están relacionados con temas penales. Por ejemplo. Oye, los tutelares de menores son un desastre. Ya no, a ver, ahí es que vamos en procesos. Eso, con el cambio del sistema de justicia adolescente, hay procesos en donde eso tiene que cambiar. Son cárceles, o sea, se les trata como adultos. Has trabajado esa zona. Yo te pido un poco que recuerdes hace 3 semanas que me hubieras respondido. ¿Qué hacemos con eso? No, lo que necesitamos hacer es que opere el sistema. Porque el sistema te está planteando alternativas diferentes a lo que haces con los adultos. Porque la verdad es que el sistema de reintegración social adulto falla. Falla todo el tiempo y no podemos permitir que falle igual con los adolescentes. Hay mucha corrupción allá adentro. Esa es la otra. Hay prostitución allá adentro. Y entonces, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a vislumbrar es que la propia aplicación del sistema de justicia, cuando opere bien y empiece bien, lo que va a hacer es despresurizar una cosa que tiene que ver con cuánta gente hay en las cárceles, también es cierto, ¿no? Y va a bajar la ganancia, ¿no? Va a bajar, que no tengas el hacinamiento, todo va. Entonces vamos a poder quizá trabajar unas cosas mayores. Ahora, te decía hace un rato que la verdad muchos no creímos que fueras a llegar. Porque había candidatos, lo digo así masculino, que le hubieran sido más funcionales al gobierno y más funcionales a algunos diputados. Incluso por ahí me enteré que había diputados que pedían puestos dentro de la Asamblea a cambio de darles el voto. Pero tembló. Y el terremoto algo hizo que se movieran las fichas y a lo mejor tú estás ahí porque tembló. Lo hago como hipótesis. ¿Me equivoco? Yo sí lo creo. Yo creo que estamos platicando voltear la mirada de los políticos a la ciudadanía. O sea, no podían elegir uno de los suyos. Finalmente, a ver, es fuerza ciudadana. O sea, esta parte de decir somos apáticos y no pasa nada y no sé qué, de repente es que no vas a poder transitar. Si tú prometes un país distinto, no lo puedes hacer al margen o dándole la vuelta a la ciudadanía. Y las comisiones de derechos humanos lo que implican son construidas no nada más desde las organizaciones, sino también desde la visión de los ciudadanos. Básicamente son defensorías del pueblo, man. A ver, lo que dices es el deber ser.
Sí. Así nacieron. Hoy la mayoría de las comisiones son un apéndice del gobernador. Y la verdad, no hay gobernador que se corte las manos. Bueno, parece que Mancera se las cortó, pero no hay gobernador que no quiera tener ahí a alguien con este típico uso o la personalización. Mi gente, ¿no? Voy a poner a mi gente en la Comisión de Derechos Humanos. ¿No pasó ya el tiempo de las comisiones ciudadanas? Es decir, no llegas muy tarde a esa historia. No, yo creo que lo estamos retomando. Y qué bueno, esta comisión era un ejemplo. Empezó bien. Empezó muy bien. ¿Dónde se torció? Yo creo que se torció en la medida que te burocratizas, ¿no? Pero ¿cómo la burocracia no se va a burocratizar? No, digo, no debes burocratizarte. Esa es la verdad, ¿no? Y yo creo que en la discusión que teníamos siempre sobre autonomía, yo siempre digo, a ver, no vamos a discutir teóricamente qué es ser autónomo. Discutamos teóricamente a partir de lo práctico. Para mí lo práctico es la autonomía se construye en la medida que el centro está en la víctima. Si yo, y en infancia para mí es muy claro, hay una cosa que se llama interés superior. Y es así como, ¿no? Un principio, ¿no? Y es los niños primeros. Aquí es las víctimas primero. Entonces, eso te va a ir articulando. No puedes fallar. Ahí construyes la autonomía. Pero además, finalmente, en amplio sentido, lo que te tienen que dar las comisiones de derechos humanos es no nada más los contrapesos, no nada más el seguimiento a tu actuar, no nada más la vigilancia, sino también un espacio en donde tienes si lo que haces es a una presión, a una olla de presión social de demandas, le pones un pivote, como una olla de presión. Tu diagnóstico, ¿cuáles son los peores temas con los que te vas a enfrentar? Si te dijera, dime lo más grave en materia de derechos humanos en la Ciudad de México, ¿qué es? Yo creo que es seguridad y violencia en general, y con eso te quiero decir yo siento que todos los que transitamos y habitamos en esta ciudad somos violentados en algún momento y en alguna esfera todo el tiempo. En la casa, en el barrio, en el autobús, en el metro, ¿no? Y luego eso además en la calle, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos como de más. ¿Cómo enfrentas desde la Comisión de Derechos Humanos esa imbricación entre poder criminal y poder político? Hijo, mano. Yo creo que de entrada no lo puedes enfrentar desde la consigna, ¿sí estás de acuerdo? O sea, yo creo que si tú haces buenas investigaciones y técnicamente lo sustentas, pues te das que enfrentarlo en la lógica que la misma investigación te lo dé, ¿no? Señalándolo, apuntándolo. ¿No te asusta? No me asusta. Mira, yo soy una gente que soy básicamente muy optimista. Generalmente te van a amenazar, optimista. ¿No te asusta? No, porque no estoy sola. Yo sí creo que esto es una apuesta colectiva. Y cuando hablo de lo colectivo, no nada más hablo de las organizaciones, hablo de mis amigos, hablo de a quien voy a voltear cuando diga, me están amenazando. Vamos al cierre con una serie de preguntas. Te voy a pedir que me respondas lo primero que te venga a la cabeza. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amaranta. ¿La palabra que más detestas? Corrupción. ¿El sonido que más te gusta? Los pájaros. ¿El sonido que no soportas? El ruido. Si no hubiese sido defensor de derechos, médico, funcionario público, ¿qué habrías hecho de tu vida? Cocinera. ¿Qué cocina? Comida mexicana. ¿Qué te da? ¿El mole, los guisados? Mole y guisado y todo son muy buenas, además. Sí, eres buena. Sí. ¿Crees en Dios? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y qué crees que pasa cuando uno se va de aquí? Polvo de estrellas. Vamos a suponer que te vuelves polvo de estrella, como sea, hay algún ente, algo que te recibe en el cosmos. ¿Qué te gustaría que te dijeran? Nayeli, 2 puntos. Te quiero. Te agradezco muchísimo. Contigo no va a haber lugar común en el tema de la defensa de los derechos humanos y es por eso que vamos a construir un lugar común. Te agradezco muchísimo. Nos vemos próxima semana aquí en ADN 40. No hay lugar común. Todos los sábados, 7 de la tarde.